Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre a ustedes. Gracias por sintonizarnos. Miércoles 12 de diciembre de 2018, como siempre, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Recuerde abrigar muy bien a sus niños, a los adultos mayores y a todos nosotros, sobre todo por el impacto que tiene estos cambios climáticos que están desde luego impactando nuestro país. Fuertes vientos, bajas temperaturas, polvo, etcétera. Así es que desde ya pues usted abríguese muy bien. Esta mañana en el programa vamos a conocer un poco más a fondo en qué consiste el acuerdo País contra la Corrupción. Así, País contra la Corrupción, que recién fue firmado por diferentes actores de la sociedad civil. Así es que para hablar del tema me acompañan acá en nuestros estudios Roberto Rubio, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Roberto, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Ernesto. También Eduardo Escobar. Gracias, Eduardo, por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. Gracias por el espacio. Bueno, examinando el documento, 7 son los ejes que plantea este acuerdo anticorrupción. Y estos van desde crear una nueva cultura de valores que valore, mejor dicho, la parte pública, la función pública y por consecuencia el respeto a la ley, hasta la formulación de un sistema político moderno con prácticas democráticas. Eso para resumirlo así ligeramente, este documento de la cual pues vamos a hablar abierto y extendidamente en esta primera parte. Cabe destacar que la suscripción tiene como propósito eliminar esta mala práctica que ha venido en los últimos 30 o 40 años, 30, 40 años, acá en el país, carcomiendo y empobreciendo las finanzas públicas. Así es que es un tema muy interesante que vamos a tener esta mañana para poderlo profundizar. Les invito a ustedes a que me acompañen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que participe y lo haga de forma muy responsable para que puedan ser tomados en consideración sus mensajes. Recuerde compartir nuestra señal a través de Megavisión Go y también en Facebook y también en Twitter con sus contactos para que pueda también el resto de su entorno participar de nuestro programa. Así es que desde ya pues la invitación para que usted lo haga. A ver, cuéntenme un poco sobre este acuerdo de país contra la corrupción. Se titula este documento. ¿Qué busca la iniciativa? Bueno, en este caso, ante la problemática que obviamente está cada vez siendo más visible de la corrupción, porque corrupción siempre hemos tenido a ciertos niveles, a diferentes escalas, pero no era un problema que socialmente tuviera cierta repercusión en la opinión pública, por ejemplo. O sea, no era un problema que se discutiera abiertamente, y ante esa problemática que ahora sí tenemos más corrupción en ciertas esferas del Estado, que hay casos ya juzgados y condenados de funcionarios por corrupción, es que diferentes sectores de la sociedad civil, la academia, medios de comunicación, en algunos casos presentadores, etcétera, etcétera, decidieron unirse para, en primer lugar, comenzar a discutir el tema, que eso creo que es importante, que varios sectores estén discutiendo sobre el tema, y al final se llegó a establecer un diagnóstico con soluciones a la problemática de la corrupción. Y en esa medida es que se plantea el acuerdo país anticorrupción, contra la corrupción, a modo de establecer una ruta que debe de seguir la sociedad salvadoreña para combatir el tema de la corrupción. Y en esta medida, el acuerdo, como usted ya mencionaba, Ernesto, tiene 7 pilares, y creo que uno de los más importantes es que se está enfocando el tema de la corrupción desde el punto de vista cultural. O sea, no se está dejando ese enfoque de la cultura afuera, que es algo que en general no se aborda con el tema de la corrupción en el caso del país. Y en esa medida también este acuerdo, que ya fue firmado por varios representantes de organizaciones de sociedad civil, de la academia y de otros sectores, va a ser presentado a los candidatos a la presidencia de la República, a modo de que se pueda generar en realidad un compromiso
y que se retomen algunos de estos planteamientos y estas propuestas a que se puedan implementar en un programa de gobierno, porque el acuerdo país no solo es un acuerdo nada más, sino que tiene una serie de medidas a adoptar, ya lleva propuestas de ley, incluso algunas ya están adentro de la Asamblea Legislativa y lo que se busca es un compromiso para respaldarla, impulsarla y que al final se aprueben estas medidas, tanto legales como políticas públicas. Fíjate que es bien interesante el énfasis sobre el término cultural. ¿Qué podemos entender el tratamiento de la corrupción desde el ángulo cultural, Roberto? Mira, hay dos aspectos ahí de los 7, por cierto, que hacen énfasis en el tema de la cultura y de los valores, los valores éticos. Porque a veces cuando tú llegas a una institución, llega un funcionario público que puede llevar buenas intenciones, ¿no? Pero si desde pequeño culturalmente le han enseñado, mira, no seas baboso, realmente, mira, es tu oportunidad. Sí. No, si solo robas un poquito, bueno, si no importa. ¿Mito o realidad? Sí. Esto es lo que se maneja ahí abajo. Si va a ser político, ya va a ser rico este. Sí, y si hay mucha tolerancia también en la sociedad y hay una cultura de la picardía, donde a veces el contador, el abogado, es decir, el buen abogado y el buen contador es el que hace las mejores picardías. Toda esa parte, digamos, influye para que esta persona que puede llegar con buenas intenciones, pero se encuentra con una estructura que justamente lo absorbe, porque las estructuras ya vienen desde antes con esos vicios, y la estructura justamente cuando estás tú dentro y te dicen, no, hombre, mira, si hace el último año, no, trata de componerte, después nadie te va a hacer caso. Ya se compuso O la misma estructura, digamos, te lleva a que de repente hay una gran discrecionalidad dentro de la estructura para que tú puedas actuar, y si tú no tienes unos valores, no tienes una ética bien cimentada, pues aquel dicho que dice, ¿no?, que en caja abierta hasta el justo peca. Por eso es que la caja tiene que ser bastante cerrada, es decir, tiene la estructura, pero al mismo tiempo la persona tiene que tener ciertos valores. Yo me recuerdo que en la currícula es importante este tema. La currícula debería enseñar el tema de la ética, realmente de mentir, por ejemplo. Hay valores en sociedades más avanzadas, Estados Unidos, en Suecia, donde mentir realmente es un... no es socialmente aceptado. No es una viveza. Aquí a veces la mentira se ocupa para sobrevivir, ¿no? Pero no es castigada la mentira. Aquí una gran facilidad, ¿no? Se miente y eso creo que son aspectos que tienen que ver con cultura. Mira, si es que las personas, es decir, ¿qué te diferencia a un salvadoreño de un sueco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No es que los genes o que los ojos café y ojos azules sean más honrados que los... No, te diferencia dos cosas. Te diferencia, por un lado, las instituciones. Es decir, porque ahí sabes tú que si cometes un delito, tienes 99% de posibilidades que te castiguen. Aquí no, aquí es al revés. Tienes 99% de posibilidades de que no te castiguen. Países como esto, donde se fomenta la cultura, la ética, tienen menos... Pero tienen esa combinación de una estructura, de una institucionalidad que es fuerte, pero al mismo tiempo desde pequeño tienen una cultura que te enseñan a respetar, te enseñan a que robar algo es respetar al otro, que eso no es bueno. Y a ser solidarios también, porque en sus niveles de aportación tributaria comienzan primero por eso. Hay corrupción, porque hay corrupción, pero esos dos factores. Por eso este acuerdo de país es importante, porque toca ese aspecto. No solamente toca, mire, hagamos esta ley para que... digamos, en los gastos reservados se puedan usar de esta manera. No, también se enseña a los que van a manejar los gastos reservados para que penetre una cultura de integridad al interior. ¿Se puede, digamos, combinar el tema ético con sentar jurisprudencia también en casos que ya se tienen? Es importante, podría considerar el tema de fomentar la ética, pero también sentar precedentes de castigo, ¿no? Claro, es que hay en este acuerdo de país es una combinación de elementos, ya lo decía el doctor, y sobre todo cuando vemos
que el país, El Salvador, toda América Latina en general, son países de leyes, de profundidad de leyes, una cantidad de leyes, pero que no se cumplen. Entonces, por eso mismo el acuerdo contiene otro tipo de políticas, otro tipo de acciones que van más allá de lo que dice la ley, precisamente para tratar de hacer este cambio a nivel de la cultura, de la ciudadanía, de la persona, para que se cree esta integridad dentro de la función pública. Entonces, en esa medida, el tema también es de cómo involucramos a la sociedad civil, cómo involucramos a la ciudadanía en este acuerdo de país. Y esto creo que es relevante mencionarlo porque uno de los pilares de cualquier plan de nación y sobre todo un acuerdo de este tipo tiene que tener una legitimidad ciudadana robusta para sólida, poderlo empujar y esto que al final se convierta en una presión para los políticos. Fíjate que esos pilares están diseñados en la propuesta de esa manera, ¿verdad? Establecer una nueva cultura que valore lo público y respeto a la ley, que es lo que estamos hablando. Hablar de la educación centrada en la construcción de valores y éticas de los ciudadanos y el tema que tú estás hablando, ¿no? Que es la participación ciudadana activa. Que la ciudadanía tiene que mantener este nivel de control social que se ha tenido sobre la política. Sin ese papel que ha de estado la ciudadanía, ausente en los años anteriores. Creo claro, que hay que destacar que eso. se ha ido ¿no? construyendo, porque creo que también este es un tema de la construcción social. Porque si de tipo de capacidades. conglomerados como el que formaron parte ustedes para firmar este acuerdo 20, 30 años atrás, yo creo que saqueado no estaría el Estado, ¿no? Perdóname un poco la expresión. Que sobre todo cuando la Contraloría Estatal es débil o falla, es todavía mucho más importante la Contraloría Ciudadana. Sí. En esa relación de Estado con sociedad. Y hemos visto cómo en años pues anteriores la institucionalidad ha sido muy débil, pero al mismo tiempo hemos visto que poco a poco ha ido surgiendo una Contraloría Ciudadana mucho más importante y mucho más interesada en el tema. Una cosa curiosa de este acuerdo país es que quienes lo convocaron, por decir así, fueron las universidades. Coordinadas por la Universidad Francisco Gavidia y por la Matías Delgado sí. Y acompañada por varias otras universidades. Y esto es bastante significativo, porque y fíjate que han estado, las universidades pues han estado un poco afuera de esta agenda y hemos visto cómo se han ido involucrando. Y es en esta iniciativa. Y perdona un poco que vaya el comentario. Nosotros estuvimos desde un principio apoyando este esfuerzo con los rectores de ambas universidades o los designados para trabajar este proyecto. Este servidor se siente también partícipe. Desde luego somos una expresión, una ventana de expresión ciudadana, de participación en la que también debemos de coadyuvar en este tipo de esfuerzos. Te hago este énfasis porque también fui testigo de cómo cuando iniciaron en la promoción de este tipo de iniciativas, que concretó este proyecto, ¿no? Ya por último, decía Eduardo, este acuerdo, perdón. Que hay medios de comunicación involucrados, interesados, firmantes, que combinan con sectores ciudadanos a título individual, ¿no? Personas, pero que también son representativas de determinados sectores, sector privado, y las universidades. Creo que eso... se cumple entonces que la participación está activa, ciudadana, ¿no? Hay un involucramiento de la ciudadanía en un tema que hace 20 años no era importante. Sí. Ahora ha comenzado a ser y la ciudadanía poco a poco se ha ido involucrando. Me llamó la atención, por ejemplo, en la firma, la incorporación de jóvenes. Y cómo, bueno, es una cosa todavía masiva en el país, ese tema no es un tema que, digamos, está generando marchas o va a generar marchas como la de Honduras o Guatemala. Pero poco a poco, aquí en el país estamos viendo cómo se van acercando determinados sectores, poniéndose de acuerdo de cara a reducir o eliminar la corrupción, la impunidad, la opacidad. ¿Tú crees que somos un Estado más observador, más crítico, más activo en esa parte? Ahora mucho más que antes, ahora mucho más que antes. Ahora tenemos, bueno, antes ni leyes ni instituciones teníamos. Hace unos años pues apareció una ley de acceso a la información, un instituto de acceso a la información, un tribunal de ética. Otra cosa es si funcionan o no funcionan. Sí.
es otra cosa de valorar. Pero, qué bueno que también lo valoremos y tengamos en cuenta en la mesa, ¿no? Hay instituciones que no han funcionado. Corte de Cuentas es una institución que sabemos que no ha funcionado porque ha sido coto de caza de los partidos políticos. Antes no funcionaba la Fiscalía, al contrario, la Fiscalía era parte de la trama de la corrupción. Hemos visto en estos años cómo también la Fiscalía se incorporó, la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, la sección de probidad que estaba prácticamente muerta y resucitó. También la institucionalidad se ha movido un poco, ¿ya? Y eso es positivo lo que está pasando. Insuficiente totalmente, necesitamos más involucramiento de la ciudadanía, necesitamos reforzar más las instituciones, pero ahora ya no es como antes. Ahora ya no es como antes. Esta robustez institucional de alguna manera ha venido siendo, digamos, como la bandera en la que los sectores que representan iniciativas como la que estamos hablando esta mañana deberían de ser pujantes a la hora de detener cualquier tipo de indicio o vicio de corrupción, ¿no? Y ahora tenemos una discusión en la Asamblea Legislativa que busca de alguna manera elegir o reelegir al fiscal general de la República y que ésta juegue un papel sin duda alguna muy ponderante en esta parte, Eduardo. Sin lugar a dudas, ¿Cuál es tu lectura? Sin lugar a dudas, este acuerdo de país se inserta en un momento crucial para la institucionalidad democrática del país. ¿Y por qué crucial? Estábamos en un periodo de recambio de varios titulares de las instituciones. Sí. Estamos hablando de Sala de lo Constitucional, que acaba de ser sustituida. Vamos a la elección de fiscal, o estamos en la elección de fiscal. Viene luego la elección de comisionados del Instituto de Acceso a la Información. Viene luego elección de Corte de Cuentas. O sea, estamos en un momento, acabamos de pasar la elección legislativa, que hubo recambio de diputados. Sí. Va elección presidencial también. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Hay un momento, este momento es de recambio y obviamente el tema de la corrupción tiene que ser uno de los temas que se debe estar manejando en este momento dentro de los candidatos que van, por ejemplo, a elección presidencial o los candidatos que van a elección de fiscal. O sea, porque en esa medida es que podemos asegurar continuidad al trabajo institucional que ya el doctor mencionaba que se ha venido dando, porque está siempre el riesgo que en este momento, con una mala selección de funcionarios, se estanque el trabajo de las instituciones o incluso puede haber una reversión que podría ser dañina para el avance del sistema democrático y del combate a la corrupción, porque si nosotros comenzamos a ver Sala de lo Constitucional, Fiscalía, Instituto de Acceso a la Información han sido pilares para una parte del combate de la corrupción. Sí, y conocer casos que sin duda alguna si no estuvieran no claro, se hubiese... Entonces en esa medida el desafío no solo viene desde las instituciones estatales de que se elijan a buenos funcionarios, sino que también el desafío viene desde la sociedad civil que sea, e insisto en sociedad civil, porque muchos de los logros que se han obtenido en este periodo ha sido desde sociedad civil que ha venido empujando los temas. Entonces, en esa medida tiene que haber esta conjunción entre sociedad civil que esté ahí presente controlando y una institucionalidad con funcionarios idóneos para combatir, por ejemplo, el tema de la corrupción. ¿Cuál es el siguiente paso una vez teniendo bien claro esta hoja informativa con estos ejes de trabajo? Entiendo que para el 18 de enero próximo se van a entregar este acuerdo a los candidatos presidenciales. ¿Cuál es la expectativa que tienen con relación al combate a la corrupción y el compromiso que pueden tener los candidatos presidenciales? Aprovechemos a hablar también de esto y sé que también quieres opinar sobre el proceso de elección del fiscal en la Asamblea Legislativa. Me piden una pausa y regreso, Roberto, para que ampliemos esto. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. A ustedes gracias por sintonizarnos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presenta. Bueno, desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Continuamos conversando con Roberto Rubio. Él es firmante de este acuerdo País contra la Corrupción. También es director ejecutivo de Funde. Eduardo Escobar, también suscriptor del mismo y coordinador del Centro de Monitoreo de Transparencia y Democracia de Acción Ciudadana. Roberto, se discute el tema de la elección o reelección del fiscal en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es tu valoración en cuanto al ejercicio que está haciendo la comisión respectiva, en este caso la comisión política? Ayer, de acuerdo a los primeros indicios, se podría creer que el actual fiscal, Douglas Meléndez, tenga los votos para la reelección. Sin embargo, hay una lista ahí donde están otros nombres de profesionales que aspiran a tener este cargo. ¿Cuál es tu valoración al respecto y cómo colocas también esta figura en el contexto de la conversación que hemos tenido? De hecho, en el punto 6 de los 7, dedicado al tema del sistema de justicia y las propuestas que aparecen sobre el sistema de justicia, en el 6.5 se habla específicamente de la Fiscalía y se hablan de dos cosas. Una, la necesidad de que el proceso de elección pues, sea transparente, se busque las personas idóneas, que no haya esa vinculación partidaria, para sobre todo evitar lo que hemos tenido antes. Y se hablan también de reformas, y en este sentido creo que la trayectoria pues, del actual fiscal es positiva. No solo hay que ver el tema de la corrupción, yo creo que hay que ver su combate a lo que es propiamente el criminalidad organizado, homicidios, pandillas, etcétera. Creo que ha tenido bastantes avances, pero el hecho es que una de las reformas de la Fiscalía que debería haber y se está considerando también es el periodo. Creo que el periodo es muy corto. Sí. Tú llegas, conoces la institución, después planificas y por último empiezas a dar frutos. Entonces creo que el periodo que ha tenido el actual fiscal, que a pesar de haber sido corto, creo que ha dado algunos frutos que no nos imaginábamos que se iban a dar hace unos años atrás. Y en este sentido es importante que haya cierta continuidad y que se revise el periodo. Hay gente que te dice 6 años, 5 años, otro que te dice así 6, pero que hagamos un corte intermedio, una evaluación intermedia. Quizás, ¿no? Es una reforma. Eduardo, sí, es constitucional. Entonces, aquí lo importante de este acuerdo de país es que se centra también en la persona, en las características y en estructura. Y una de las cosas que creo que hay que considerar es que este fiscal ha propuesto una serie de reformas a la Fiscalía. Algunas de las cuales están aquí, por cierto, ¿no? Reformas que tienen que ver con la capacidad de investigación que puede tener la Fiscalía, con los recursos, con cierta funcionalidad, por ejemplo, que medicina legal pase, qué sé yo, que a la Fiscalía, que hayan mecanismos que se pueden utilizar para reforzarla, porque te decía, puede elegirse un buen fiscal, pero si toda la estructura no funciona bien, digamos, hay limitaciones para funcionar. Entonces creo que hay que dar oportunidad a la continuidad. El periodo es corto y creo que el fiscal, esa opinión personal, se merece una continuidad y no le estoy quitando mérito a los restos. Algunos sí, hay algunos demonios ahí que se nos han metido, ¿verdad? Pero en general creo que la mayoría merece respeto. Yo lo que quiero también responder es a la parte de qué sigue con esto, porque alguien puede decir, mire, otro compromiso más, esta es la moda de poder de acuerdos está construido el camino al cielo, ¿no? Y solo te cuento, me voy a perdonar que tome un poquitito de tiempo, por una experiencia que tuvimos nosotros como Funde y Transparencia Internacional en el 2008. Perdón, ya fue en el en enero del 2009. Cuando le pedimos a los candidatos Mauricio Funes y Rodrigo Ávila que nos firmaran unos acuerdos por la transparencia y contra la corrupción. Mira, con una gran facilidad nos dijeron que sí. El error nuestro fue, y de un error porque habida cuenta de lo que después vimos del accionar de Mauricio Funes.
El error nuestro fue que los acuerdos eran, uno, muy generales, y segundo, le faltó un mecanismo de seguimiento y verificación. La ventaja de esto, aprendí de la elección, es que primero hay 79 acuerdos, algunos que son más generales, pero hay otros que aterrizan más y tienen posibilidades de desarrollo. Y el hecho es que tú, primero, lleva un respaldo importante, ya no solo de una institución como Fondo de Transparencia, sino de universidades, organizaciones, personas, etcétera. Pero además, lo que se pretende es establecer un mecanismo de seguimiento, una especie de observación, para ver si los candidatos llegan, y no solo van a hacer un acto electoral de decir, sí, yo le firmo, ¿no?, para ganar votos, sino que, mire, si usted va a firmar esto, tiene que tener el compromiso de ir cumpliendo lo que usted firme y honrar lo que dice. Y vamos a estar vigilantes y vamos a tener un observatorio de estos compromisos para darle seguimiento. Creo que eso es algo diferente a otras cosas. No va a ser un acto simplemente simbólico, ¿no?, para que lleguen ahí, pongan cara bonita a los candidatos y digan que firman, sino que va a ser una cosa seria. Si firman y si llegan, que se comprometan, y la sociedad tendrá que estar vigilante de esos compromisos. Creería yo, como ciudadano, como observador de todo lo que está pasando en nuestro entorno, que el nuevo gobierno que asuma las riendas del país va a ser más meticuloso en esta área. Difícilmente se va a poder erradicar en un 100% la corrupción. Yo creo que no hay país que no lo exista. Tú lo mencionabas como ejemplo el caso de los países nórdicos, pues, o los países bajos, donde existe una cultura anticorrupción muy fuerte, aunque seguramente las habrá. Bueno, vimos casos ejemplarizantes de tiempo atrás en el Islandia, que es un modelo de sociedad política, socialmente hablando, siempre tuvo sus problemas, ¿no?, de esa naturaleza. Pero sin duda alguna el nuevo gobierno deberá sentar precedentes, sobre todo por lo que ya se conoce. Claro. Tenemos a un presidente condenado, tenemos a otro procesado, ¿verdad? Y ahí están todavía aquellos, un fiscal general condenado también ya con la primera, y creo que tiene otros 2 o 3 casos por delante. Es decir, se han sentado precedentes, digamos, meritorios para que cualquier otro que llegue realmente ya con otra cultura, diría yo, ¿no? Es que el tema es que el combate a la corrupción y poner a la corrupción como un tema se va moviendo, va desarrollándose dentro de nuestra sociedad. Ya lo decía el doctor, que hemos avanzado mucho, hace 20 años no se pensaba este tema. En 2009, y ese ha sido uno de los cuestionamientos que ha habido desde personeros del Ejecutivo, que por qué ahora se controla más al gobierno. Pues sí, pero es que ese es el tema. La sociedad va evolucionando, los controles van evolucionando y obviamente la sociedad va adquiriendo otras capacidades y otras exigencias para los políticos. O sea, ya ahora va a ser difícil que cualquier persona que llegue al Ejecutivo esté exento del control ciudadano que se debe de realizar, o sea, que rinda cuentas a la ciudadanía. O sea, como decíamos, hay un crecimiento social de exigencia respecto de ciertos temas, y obviamente eso lo deben de entender y lo deben de leer los políticos. O sea, va a estar sociedad civil encima, sea quien sea el que llegue a la presidencia. Y con este acuerdo de país, si lo firman, vamos a estar todavía más vigilantes de que cumplan con todas estas medidas, propuestas que ahí se están planteando. Obviamente, porque no queremos que solo sea un compromiso más. Me atrevería a pensar, Eduardo, que el nuevo gobierno va a tener que fortalecer en todo su género, no solo la parte de organización, sino también la estructura jurídica, claro, de lo que es la Secretaría de Transparencia, que es la que maneja actualmente Marco Rodríguez. Pues por el hecho de que, si bien es cierto, es una expresión interesante, claro, ha hecho lo que ha hecho, no lo suficiente, seguramente allá habrá quien cuestione cómo lo ha venido haciendo, pero creo que a manera de carta de presentación es una buena intención, ¿no? Claro. Es decir, tener dentro de su propia casa a alguien que... Tiene que haber reformas a nivel orgánico del Ejecutivo, pero también el Ejecutivo tiene que liderar algunas propuestas
que debe de presentar la Asamblea Legislativa o establecer políticas públicas referidas a estos temas. O sea, no solo es un cambio que se debe de esperar al interior del Ejecutivo, sino que de diferentes organizaciones estatales. Creo yo que aquí es importante resaltar que este acuerdo lo deben de considerar los candidatos y el futuro presidente como oxígeno para la democracia. Nosotros siempre decimos eso. Esto, si nosotros vemos la experiencia chilena, estaban completamente, la sociedad estaba empantanada con el tema de la corrupción allá por 2015, 2016. Habían salido casos emblemáticos de corrupción y la presidenta de aquel momento, Michelle Bachelet, tomó la decisión de conformar una comisión de notables de sociedad civil, la Comisión Engel, donde se propusieron una serie de medidas que también están acá, o sea, son de esa misma lógica, de esa misma naturaleza, y al final el sector político tuvo, ante la presión ciudadana, ante la exigencia ciudadana, que aprobar muchas de esas medidas que se propusieron en esa comisión, que tenían que ver con reforma al financiamiento de los partidos, por ejemplo, que es uno de los pilares que acá se tiene. Entonces, en esa medida se entendió en la sociedad chilena que era necesario tener este tipo de reformas para tratar de mejorar el sistema democrático y combatir la corrupción. Fíjate que ya lo mencionaste tú, Eduardo, pero concatenando un poco el esfuerzo que debe de haber a manera de las otras instituciones y la robustez de un Estado con instituciones, no va a ser posible lograr esos objetivos si no tienes un sistema político moderno con prácticas democráticas, que es otro de los considerandos que plantea este eje. Y como ese es el propósito de conocer este acuerdo, cuéntanos un poco sobre, digamos, ese escenario, a qué apunta en este documento, en este acuerdo que se firmó con estas 80 organizaciones o representantes de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, es que el sistema político y las instituciones vinculadas a este sistema político, como la Asamblea Legislativa, son pues instancias claves para la lucha contra la corrupción. Hemos visto también cómo han habido en este periodo unas leyes positivas, que algunas veces se ha querido retroceder con la ley de extinción de dominio, con la unidad esta de investigaciones, ¿no? Que tiene la Fiscalía. La Fiscalía. ¿No? Por cierto que está el documento en manos de la nueva sala, ¿no? Sí, exacto, porque hubo un veto presidencial, pero yo creo la que... postura de arbitraje sería, ¿no? Como de árbitro, decir, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿O los legisladores exacto, o el Ejecutivo? Normalmente, ¿no? Resuelve, cuando hay ese conflicto de poderes, resuelve, digamos... ¿Cuál es tu expectativa ahí? En ese punto, perdón. No te sabría decir, vamos a ver cómo funciona la sala. Yo creo que esto puede tener salida, porque las consecuencias que paga el país por no hacer este tipo de reformas a esta unidad de investigación, ¿cómo que se llama? La UIF, financiera, perdón. Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía, que lo que buscaba sí, o que busca el decreto es la autonomía, cierta separación o autonomía, sí, ¿no? No independencia, no que cierta autonomía, darle un poco de aire para poder funcionar. Y sobre todo es importante porque si te llega un fiscal chueco, digamos, por decir así, si encuentra ciertas unidades que funcionan y que tienen cierta autonomía, puede, digamos, de alguna manera funcionar y hacer avanzar algunos casos, ¿no? Entonces la institucionalidad vinculada a los partidos políticos es clave, y por eso es que el punto séptimo justamente se hacen propuestas que tienen que ver con reformas al sistema político. Bueno, Eduardo es uno de los que, y Acción Ciudadana, que han encabezado mucho el tema del financiamiento de los partidos políticos, porque eso distorsiona mucho también, hasta la aritmética legislativa, te la distorsiona, te distorsiona el proceso electoral. Aquí a veces el que tiene más dinero es el que gana más, y hay una serie de aspectos sobre democracia interna, la penetración del narcotráfico en la política, son aspectos que, digamos, son fundamentales tocarlos. Lo que sí quiero decir es que el sistema político en general también ha tenido sus avances. Bueno, no, Eduardo sabrá mejor, pero, por ejemplo, ¿quién se iba a imaginar que iban a soltar al menos algo de información sobre su financiamiento?
¿quién se iba a imaginar que iban a tener que verse forzados de hacer ciertos procedimientos de elección democrática, ¿no? Que tuvieran primarias y ciertos procedimientos? Parte de la herencia que nos dejó la sala anterior, que me parece sí, que es importante. Entonces aquí hay una idea también que se ha satanizado. Claridad de financiamiento para saber quiénes son los que pagan el mariachi y qué canción les va a cantar, ¿no? Yo creo que eso es bien importante. Sí, es que esos son avances que tenemos que Elecciones reconocer. internas que tal vez no son tan democráticas, pero creo que el ejercicio va sobre la base de lograr abrir y quebrar esas estructuras de dominio que tienen los partidos políticos, ¿no? Sí, mire, aquí los salvadoreños sobre todo tenemos que acostumbrarnos a no ver solo el punto, sino la línea. Es decir, hay que ver los procesos, de dónde veníamos y a dónde estamos. Que de dónde estamos todavía es tremendamente insuficiente. Que el sistema político tiene muchos hoyos de corrupción, que el sistema político a veces es perverso, que es deficiente, que no es moderno. Pero bueno, comparémonos ahí, no es muy lejos con los vecinos, con Guatemala o con por Honduras eso o Nicaragua. Que por mucha robustez que tenga de manera institucional, si no tienes un sistema político transparente, honesto, y aquí el no vas a sistema tener político, una sociedad. Hay un sistema político relativamente fuerte. Entonces, aquí está la moda de la antipolítica, ¿no? El antisistema. Yo soy el salvador de este sistema que ha ganado político espacio, podrido. que ha ganado campo, ¿no? Hay cosas y hay expresiones que se dicen, es que mire que los políticos son corruptos. No es cierto, hay unos políticos que son corruptos. Pero también hay otros, la mayoría que son buenos, entonces, que son honrados. Aprendamos a valorar lo que hemos venido a separar lo bueno de lo malo, logrando. Me parece que es interesante. Y aquí hay dos actores más en este acuerdo que tienen que ver también con un sector privado comprometido con el tema de la integridad, Roberto, porque hay que recordar también que tras de un corrupto hay un corruptor, ¿no? Sí, y hay muchas formas. El soborno es uno de los factores claves en la lucha contra la corrupción, y ahí está involucrado el sector privado. Las licitaciones, ahí está involucrado el sector privado. Y tiene que haber realmente también una cultura de integridad al interior del sector privado, porque no solo decir, mira, es que la corrupción solo se da en el sector público, no, sí se da también en el sector privado. Y por eso es que se considera que el sector privado tiene que involucrarse. En otras partes hasta hay, llamémoslo así, una especie de ISO, es decir, de códigos de conducta, de comportamiento del sector privado que las mismas empresas, digamos, se comprometen a seguir. Y si el sector privado no se involucra y si nos queda fuera de esto, pues de alguna manera va a caminar patojo. Claro, tenés una mesa que debería ser de 4 patas, tienes de 3 patas, ¿no? Pero también hay una pata, perdóname un poco hablando de ese término, ¿no? Que es el sistema judicial. Aquí también lo contempla, Eduardo. Claro, es que no podemos ver el combate a la corrupción de manera aislada. O sea, tenemos que ver todo el sistema de justicia e incluso tenemos que ampliarlo en un sistema de integridad, donde ya no solo está el sistema judicial, sino que también otras instancias como el Tribunal de Ética, por ejemplo, que son instituciones que pueden integrar ese sistema más amplio de combate a la corrupción. Pero obviamente es fundamental el tema del sistema, el órgano judicial, la fiscalía como órgano auxiliar del sistema de justicia, porque sin esto no podemos al final tener un efectivo combate a la corrupción. Pero ahí también viene el tema Corte de Cuentas de la República, que juega un papel fundamental dentro del sistema político de control del uso de los fondos públicos. Entonces, hay una serie de instituciones y por eso es que el acuerdo hace énfasis en una institucionalidad fuerte al servicio de la ciudadanía. Porque sin esa, es una precondición para buscar desarrollo y combate a la corrupción, porque hay que tener algo en cuenta, Ernesto, que no lo hemos mencionado. El tema de la corrupción no es un tema per se, sino que estamos hablando del impacto social que tiene la corrupción. O sea, ¿cuántos niños mueren por corrupción? ¿Cuántos niños no pueden acceder a su vaso de leche, a medicinas, a una atención digna en hospitales por la corrupción? Entonces, de eso es lo que se trata al final, de cómo tenemos los recursos que están dispuestos en el presupuesto general de la nación para lo que son y no para otras actividades que no tienen nada que ver con el bien común. Entonces, al final, creo yo que sin esa institucionalidad
que funcione a favor de la ciudadanía, de los intereses colectivos, olvidémonos de cualquier plan de desarrollo, de combate a la corrupción. O sea, esa es una de los pilares fundamentales de cualquier acuerdo de país en lo que tenga que ver, por ejemplo, con la corrupción. Bueno, quiero felicitar a la Universidad Francisco Gavidia, a la Universidad Dr. José Matías Delgado, a los concurrentes como ustedes, ¿verdad?, para la firma de esta hoja de acuerdos que contempla los ejes que hemos mencionado y que de alguna manera, pues, a lo largo de este año, creo que fue un año de trabajo, de reuniones que llevó a identificar estos 7 ejes de trabajo. Creo que es una base importante para poder seguirla fortaleciendo y que sea tomada por todos aquellos nuevos gobernantes como una mejor hoja de trabajo, ¿verdad?, que busque eliminar todo ese tipo de prácticas que por muchos años, y digo no solo en esto, en lo contemporáneo, a lo largo de los años, 30, 40 años, este país, como lo dicen, ha sido saqueado por la corrupción. Roberto, gracias. Solo me permites un comercial de medio minuto. Por favor. Este acuerdo de país está abierto a la firma de los ciudadanos. Sí. Y se va a estar pasando en varios lugares públicos. Se van a instalar kioscos en centros comerciales, me dicen, para que la ciudadanía, de la ciudadanía, y convocado por universidades que no se les puede criticar que tienen algún color político. El ciudadano que es muy desconfiado dice aquí hay detrás alguna trampa política. No, aquí los que están participando no tienen color político. Las universidades son las principales convocantes y yo creo que sería bueno que el ciudadano se acerque a estampar su firma para algo noble. Así, a empoderar precisamente la ciudadanía siendo suscriptores de este acuerdo, que desde luego va a estar en diferentes lugares, centros comerciales, va a estar muy accesible, de su firma para que sea un compromiso probo el que se tenga de los que piensan gobernar el país. Son 4 candidatos presidenciales que están en contienda y que desde luego el próximo 3 de febrero se va a ver a quién corresponde esa tarea, ¿verdad? Si es que no hay segunda vuelta. Sí, así es. Así es. Los invito para hablar de este tema más adelante. Va a ver, tú lo ves que ya no nos quedó tiempo para hablar de este tema, pero les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta primera parte, Roberto Rubio y también a Eduardo Escobar. Me voy a una pausa. Cuando regresemos vamos a conversar con el viceministro de Justicia, Raúl López, sobre esta decisión, este acuerdo legislativo de trasladar cerca de 3,000 privados de libertad en Bartolinas policiales hacia centros penitenciarios. Este es el tema que el día de ayer se acordó en la Asamblea Legislativa. Y vamos a conocer detalles con nuestro invitado después de esta pausa comercial. Desde el principio construimos un mundo de valores para ti. Con ayuda mutua y honestidad, hemos logrado juntos nuestras metas. Somos Coop 1 de RL. Juntos somos uno. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. En esta segunda parte me acompaña el viceministro de Justicia y Seguridad, Raúl López, con quien vamos a aprovechar conocer en qué consiste este decreto y esta iniciativa que busca de alguna manera aliviar el tema de la promiscuidad y la sobrepoblación de personas detenidas en Bartolinas policiales, las cuales, de acuerdo a lo acordado el día de ayer, estarían pasando hacia los centros penitenciarios. Gracias, Raúl, por acompañarnos. Bienvenido. No, gracias a ti, Ernesto, gracias a Canal 21 por este espacio para poder conversar con nuestros amigos televidentes. Un saludo para todos los que nos sintonizan dentro y fuera del territorio nacional. Viceministro, ¿en qué consiste esta decisión, este acuerdo al que el presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad ayer, pues de alguna manera sostenía de que esto viene a aliviar el problema precisamente que se tiene en las Bartolinas policiales? Cuéntanos un poquito de esto.
Bueno, esta es una deuda pendiente con la población privada de libertad que se encuentra albergada en las Bartolinas policiales. Es un trabajo que se ha venido haciendo cotidianamente entre la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Centros Penales, pero debido a la operatividad que mantiene todo el Gabinete de Seguridad y especialmente la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, a diario son cantidades relevantes de personas a quienes se les atribuye la comisión de algún delito que son detenidas provisionalmente por la Policía Nacional Civil. Esto mantiene en un estado de hacinamiento las Bartolinas policiales de forma indebida. Digo indebida porque las Bartolinas policiales, la Policía Nacional Civil no tiene, en primer lugar, obligación constitucional, ni jurídica, ni institucional para mantener personas privadas de libertad al interior de las Bartolinas en el período de la detención provisional y mucho menos en el cumplimiento de sus penas. Es decir, que si no es una obligación constitucional ni jurídica, y mucho menos institucional de la Policía Nacional Civil, no deben de haber personas en las Bartolinas policiales más allá del tiempo estrictamente necesario. Es decir, el periodo de la detención administrativa, mientras el juez de paz realiza la primera audiencia penal. Pero además, las Bartolinas policiales no están construidas, no tienen las condiciones necesarias para albergar personas en situación de privación de libertad por orden judicial. No tienen las instalaciones básicas, servicios sanitarios, lugar de descanso, camas, no tienen esos servicios. Existe además, por la misma construcción de las Bartolinas policiales, un riesgo, hay que decirlo, un riesgo inminente de fuga de los privados de libertad. Por el hacinamiento, la sobrepoblación, el control, o sí, por muchos motivos que influyen en eso. Hay un hacinamiento muy elevado, esto deriva en todos esos riesgos y demanda una gran cantidad de elementos policiales que en lugar de cumplir el mandato que constitucionalmente tienen de brindar seguridad pública en las comunidades, se encuentran en las Bartolinas cuidando reos. Este problema, ¿De qué sobrepoblación o de qué capacidad estamos hablando? En este momento tenemos una sobrepoblación de más del 300%. Wow. Tenemos... ¿De una capacidad instalada? Ahorita tenemos, en todo el territorio nacional, tenemos aproximadamente 4.500, un poco más de 4.500 con los dos operativos últimos, más de 4.500 reos en las Bartolinas policiales. A estos reos, hay que decirlo con claridad, no tienen servicio de alimentación, ¿verdad? Es la familia la que debe de llevar la alimentación para los reos, porque la Policía Nacional Civil no tiene presupuesto para eso. ¿Este es un problema de ustedes como ministerio o es un problema de retraso en la administración de justicia? Yo creo de que el problema es estructural, es un problema de todos y cada quien debe de responder por su parte. En primer lugar, los jueces que... algunos jueces, no todos, algunos jueces utilizan la detención provisional como la medida más importante para asegurar la comparecencia de los acusados en el proceso. Y eso no debe de ser así. La detención provisional debe de ser la última ratio. Es decir, debe de ser la medida más extrema después de otras alternativas, como la sustitución de la detención provisional, la imposición de medidas alternativas o sustitutivas e incluso está a disposición en el sistema penitenciario los medios de vigilancia electrónica que han resultado ser un medio muy efectivo y seguro, los brazaletes. Pero los jueces están un poco temerosos aún y siguen utilizando la detención provisional como la medida más importante. El problema radica en que en las Bartolinas policiales los privados de libertad, por ejemplo, no tienen derecho a los servicios de salud que se brindan en el sistema penitenciario, al personal de enfermería, al personal médico, no tienen acceso a los programas dentro del sistema penitenciario que imparte todo el nuevo modelo de Yo Cambio. Es decir, por todas esas razones, pero fundamentalmente por el problema del hacinamiento y porque no es una obligación constitucional de la Policía Nacional Civil, en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en conjunto con la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Centros Penales, tomamos la decisión de presentar ante la consideración de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa un borrador de decreto que comprende
la posibilidad del traslado de la totalidad de las personas privadas de libertad en las Bartolinas policiales hacia los distintos centros penitenciarios. Ayer fuimos recibidos por la Comisión de Seguridad, fuimos escuchados, se llamó también a la Corte Suprema de Justicia, a la Dirección General de Centros Penales y tuvimos la suerte de que los señores diputados de todas las fracciones legislativas por unanimidad emitieron un dictamen favorable, es decir, que este proyecto de decreto este día tendría que entrar en la agenda de la sesión plenaria de la semana. A ver, viceministro, perdón un poco por la ignorancia en el tema jurídico, pero trasladar estas personas, estos supuestos privados de libertad, ¿no? Trasladarlos sin tener, que están en las Bartolinas, sin tener procesos abiertos o condenas, o judicialmente condenas, no es trasladar un problema de las Bartolinas a los centros penitenciarios, porque entiendo que si están en Bartolinas todavía no están procesados, ¿o cómo no? Como no, en las Bartolinas policiales no existe ninguna persona que no tenga ningún proceso. Todas las personas que se encuentran en las Bartolinas es porque tienen una orden judicial, una orden judicial de detención provisional. Y por esa razón se encuentran... Lo que no tienen ya es el proceso abierto para la instancia judicial, ¿o sí? Tienen un proceso judicial, ¿verdad? Y todos están ahí porque un juez ha ordenado que permanezcan en detención provisional. Antes era más grave el problema. Sí. En las Bartolinas policiales incluso habían personas hace muchos años que cumplían la pena al interior de la Bartolina. Hablemos de eso cuando regresemos. Voy a hacer una pausa porque quiero ampliarme, sobre todo porque la pregunta lógica que me viene a la mente es, bueno, si estarían entonces ustedes asumiendo una especie de carga. Pasar ¿sí? un problema de un lado a otro. ¿Sí? No, no es así. O sea, y la carga que ustedes tienen de un proceso que tiene que ver con privados de libertad que ya tienen orden de captura, que ya tienen un proceso judicial abierto, ustedes están de alguna manera teniendo la responsabilidad que le es competencia del sector justicia. ¿Cierto? Ustedes son una corporación policial. Nosotros somos auxiliares de la Administración. Auxiliar de Administración de Justicia. Así es que vamos a aprovechar, hablar de esto cuando regresemos, después de esta pausa comercial. No me cambien. El Salvador es tu casa, tu país. Con el programa Vivienda Cercana, tus seres queridos en el exterior pueden comprar su casa en El Salvador. Te financiamos hasta $150,000. Diles que se acerquen a las ventanillas del Fondo Social para la Vivienda en Estados Unidos en los consulados de El Salvador. Fondo Social para la Vivienda. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Te decía que cómo comprender mejor que este traslado va a beneficiar a estos privados de libertad si de manera jurisdiccional es correspondencia del órgano de justicia cuando se abre un proceso tenerlos a ellos bajo la figura de privados de libertad, porque el término privados de libertad es aquí creo que al que tenemos que hacer acotación. Bueno, Raúl. Sí, la condición de privado de libertad deriva de una resolución judicial. Es decir, todas las personas que se encuentran al interior de una Bartolina policial es porque algún juez de lo penal de nuestro país ha emitido una orden para mantenerlo en detención provisional. La situación es realmente humanamente crítica, ¿verdad? Solo para citarte algunos datos. La Bartolina de Sonsonate hasta el día, hasta hace 48 horas, tenía 699 reos. Con el operativo que hubo hace 48 horas, sobrepasó los 700. 700 reos. Solo la Bartolina solo la de Sonsonate. La de Sonsonate. Santa Ana. ¿Y la capacidad de ahí de cuánto es? No, es mucho menor. La de Santa Ana tenía 527, la de San Miguel tenía 503, la de Lourdes Colón 343, la de San Salvador Centro 330, y así esta situación
ya es insostenible por parte de la Policía Nacional Civil. Se han suscitado distintos casos en donde han habido evasiones por parte de la población privada de libertad. Y hay que apuntar algo muy importante. Si nuestros amigos televidentes recuerdan, en el año 2014 la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia. Fue la sentencia del caso 119-2014, donde declaró inconstitucional el estado de cosas de hacinamiento al interior de las Bartolinas policiales y al interior del sistema penitenciario, y ordenó emitir resoluciones, políticas, programas, proyectos para mejorar la situación de hacinamiento tanto en las Bartolinas como en el sistema penitenciario. Este proyecto de decreto que hemos presentado precisamente es en cumplimiento parcialmente a esa sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional. Pero el dato es que esta decisión de trasladar los privados de libertad de las Bartolinas al sistema penitenciario garantiza mejores condiciones de permanencia durante su privación de libertad a toda la población interna. ¿Por qué razón? En primer lugar, en el sistema penitenciario, si en este instante se hicieran los traslados de los privados de libertad de las Bartolinas al sistema penitenciario, tenemos ya habilitados 2.500 espacios, con sus camas, con su ropa de cama, con su alimentación disponible, con todos los servicios de agua potable, de luz eléctrica para la población privada de libertad. Y falta aún finalizar dos de los centros de detención menor más importantes, Santa Ana y Sonsonate. Esto implica que el hacinamiento bajaría drásticamente en las Bartolinas policiales, quedaría prácticamente a cero, y a las personas privadas de libertad se les garantizaría mejores condiciones más humanas y la inserción casi inmediata a los programas de resocialización, de readaptación, programas educativos, programas de capacidades laborales al interior del sistema penitenciario. El sistema penitenciario ya está preparado para recibir toda la población privada de libertad que provendría de las Bartolinas policiales, y se le daría el tratamiento, la atención necesaria dentro del sistema penitenciario, después de pasar obviamente por un proceso de clasificación conjunto entre la Policía Nacional Civil y las autoridades penitenciarias salvadoreñas. Ahora, cabe resaltar, Raúl, que en los últimos días se están haciendo en los últimos años se ha hecho una inversión importante en el tema de infraestructura carcelaria, ¿no? Sí, la Dirección General de Centros Penales, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública ha invertido más de 60 millones de dólares en mejoramiento de la infraestructura penitenciaria. Se ha construido, por ejemplo, la granja penitenciaria de Izalco, es una granja especialmente femenina, donde se crean capacidades laborales de distinta clase a la población interna, mujeres, dentro del sistema penitenciario. Se ha creado la granja penitenciaria de de Zacatecoluca, es una población para una población masculina, también con una gran capacidad. Se ha creado la granja penitenciaria de Santa Ana, al occidente del país, también para población masculina. Hay que decir que la gran mayoría de la población interna dentro del sistema penitenciario son hombres. La población femenina es una población porcentualmente muy pequeña. Por esa razón, la existencia de más granjas para población femenina comparado con la población femenina que se encuentra en granjas. Es decir, la infraestructura penitenciaria ha recibido una inyección importante de recursos en el mejoramiento de la infraestructura. Al final de este año, nosotros teníamos una sobrepoblación penitenciaria que llegaba más allá del 300%. En este momento la población penitenciaria está mucho más abajo de la media continental. Esperamos que al final de este año ande ahí por el 150% del hacinamiento penitenciario, 148, 149%, que es muy abajo incluso de la media continental sobre el hacinamiento penitenciario. Esto posicionaría a El Salvador, y ya está por debajo, esto lo posicionaría a El Salvador como uno de los estados, uno de los países que mejor atención le da al sistema penitenciario en el continente. Ok, voy a hacer una pausa comercial más. Tú eres también el responsable del CONAP, ¿no? Sí. Estás como
digamos, como el que... hay un presidente del CONAD, ¿no? CONAD. Es este servidor. Sí, tú tienes la presidencia como viceministro. Sí. Cuéntanos un poco sobre estos subastas de bienes valorados. Una noticia también que esta mañana amanecimos es que la PNC sin presupuesto para enfrentar jubilación masiva de agentes. Podemos hablar de eso cuando regresemos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Vámonos entonces, gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente, hasta el paso Salto del Jaguar, ¿verdad? Una toma impresionante que colocamos en perspectiva de ustedes para que puedan más o menos apreciar cómo está el tráfico y cómo está la fluidez vehicular en esta importante zona que conecta hacia el norte de la capital, como también del ingreso viniendo por el sector de Comalapa. Así es que así está el tráfico en esta arteria. Si usted viaja por esta, tome en consideración estas imágenes para que no se vea afectado. Pausa, regresamos. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. Seguimos sobrevolando con nuestro Megadrón el sector de El Paso, el Salto del Jaguar, ¿verdad? ¿Sí? El Paso, así es. Así está el tráfico por esta importante zona. Para que usted pueda transitar de manera muy segura, pues hay fluidez vehicular, lo cual indica que usted no va a tener ningún problema transitar por esta importante zona. Así está, gracias a Texaco con Tecron, el combustible inteligente, el paso vehicular en esta zona. Celebramos en familia, regalando miles de pavos más y jarras al instante. Por cada $15 de consumo, recibe un cupón Texaco con Tecron, el combustible inteligente. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovecharé estos minutos que nos quedan para hablar sobre este tema que hoy conocimos. PNC sin presupuesto para enfrentar jubilación masiva de agentes. Esto es para el 2019. Yo recuerdo que contigo, Raúl, lo conversamos hace tiempo atrás en este mismo programa sobre las implicaciones que esto tendría y cómo la policía tiene que prepararse para poder atender esta situación, ¿cierto? Sí, solo robarte 30 segundos, Ernesto. Invitar a todas las personas que tienen familiares privados de libertad en las Bartolinas policiales, que estén pendientes de la emisión de este decreto legislativo y que pueden consultar en las Bartolinas policiales y en las instalaciones penitenciarias a dónde van a ser trasladados todos los privados de libertad. Esto mejorará las condiciones humanas en que pasarán su periodo de detención provisional en el sistema penitenciario. Sobre lo que tú preguntabas, efectivamente la Policía Nacional Civil ha llegado ya prácticamente a los 26 años de existencia y hay algunos elementos policiales que ya han cumplido o están por cumplir su periodo de jubilación. Hay que saber distinguir dos cosas, yo creo que es importante decirlo. La jubilación es un derecho, no es una obligación. La pensión es una obligación del Estado o del sistema previsional de pensiones cumplírselo al beneficiario. En tanto, la pensión es una decisión propia, autónoma, voluntaria del trabajador salvadoreño.
En ese sentido, los mandos policiales, los agentes, los cabos, los sargentos, todos los jefes policiales, es su decisión si se jubilan al llegarles el periodo que cumplan ese requisito. Hay mucho personal que ya está próximo a esa condición, pero eso requeriría dotar a la Policía Nacional Civil, en primer lugar, de los recursos necesarios para una salida digna del personal policial que ha pues ofrendado los mejores años de su vida para garantizarnos la seguridad a los amigos televidentes y a nosotros. Esto implicaría además pasar por un proceso de acomodamiento de los mandos policiales para preparar los mandos que asumirían los vacíos que vayan dejando las superioridades que se vayan jubilando. De igual manera, habría que preparar a la Academia Nacional de Seguridad Pública para dotarle de mayores recursos, en el sentido de que ya no debería de preparar agentes policiales en el orden ordinario, sino además preparar los agentes que ordinariamente deben de ingresar a la policía, más aquellos que van dejando el vacío por el motivo de la jubilación. Yo lo dije en este canal hace algunos meses, en el sentido de que eso es un tema necesario de atender. Quiero expresarte, Ernesto, y a los amigos televidentes, de que este tema lo está viendo el señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, el comisionado Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, un policía de carrera de más de un cuarto de siglo en la corporación policial, lo está viendo el señor Director General de la Policía Nacional Civil, los subdirectores de la policía, atendiendo esta situación. No creemos que cause un caos al interior de la corporación policial, ni mucho menos que afecte la seguridad pública en nuestro país, que hay que decirlo, ha mejorado drásticamente. Cuando nosotros recibimos el Gabinete de Seguridad y se impusieron las medidas extraordinarias, nosotros teníamos una tasa de casi 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy lo tenemos muy por debajo, alrededor de 54 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso significa una reducción drástica. Esta política de seguridad pública, estas decisiones de la operatividad de la policía en la seguridad pública con el acompañamiento de la Fuerza Armada, no se verían en riesgo si hacemos de forma anticipada todos los procedimientos necesarios para que ese relevo generacional de los mandos policiales, los clases, los agentes, los otros mandos que se jubilen, vayan siendo sustituidos por personal debidamente capacitado y crear las condiciones institucionales para que ese relevo suceda sin ningún tropiezo para la seguridad pública a nivel nacional. La dimensión que esto tiene es grande, ¿no? Si hablamos de jubilación. Tú decías que es un derecho y no es una obligación, pero es un derecho, ¿no? Sí, es un derecho de los miembros de la corporación policial. ¿Pero qué policial implica saber qué cantidad de elementos? Son alrededor de 5.000 miembros que estarías vaciando si esto obligadamente así fuera, ¿no? Sí, no creo yo que se jubilen 5.000 personas en un solo día de la Policía Nacional Civil. Eso en primer lugar pasa por un proceso, ¿verdad? Ajá. Por un proceso jurídico en las instituciones del Estado. Algunos en la AFP y unos pocos en el sistema anterior. Pero esto significaría una jubilación paulatina. Pero sí creemos firmemente de que es un derecho que se debe reconocer a los miembros de la corporación policial. Es más, yo siempre he sido de la opinión que un policía, por ejemplo, no se puede jubilar con las mismas condiciones que se jubila un ordenanza, un motorista, una secretaria que trabaja para el Estado. El policía se desvela 24 horas diarias. El policía trabaja en una situación, en condiciones que le llevan mayor desgaste físico. Para su periodo de jubilación creo de que deberían de revisarse las condiciones y brindarle quizás una situación diferente, un tratamiento diferente que garantice un retiro digno, justo, merecido a todo aquel miembro de la corporación policial que ha cumplido los requisitos para optar a ese derecho de la jubilación y a ese derecho, porque la jubilación no solamente implica el abandono, el retiro de las actividades ordinarias de la institución, sino además garantizarle el goce de la pensión
que por la prestación de servicios durante el periodo legal tiene derecho el trabajador de la corporación policial. Eso implicaría entonces la jubilación, la pensión y el retiro digno de todo el personal de la Policía Nacional Civil que cumpla esos requisitos. ¿Por qué permiten violaciones de reos en Bartolinas? Dice, tenemos conocimiento y testimonios del 911 en Santa Ana, pregunta intervidente. ¿Hay conocimiento de ese tipo de situaciones? Bueno, decir que lo permitimos es un poco... Sí. Nosotros ¿Por qué pasan las cosas? Sí, desconozco esta situación, pero en el sistema policial salvadoreño tenemos un excelente sistema de control interno. Cualquier falta... Y es producto de la sobrepoblación también. Es producto de la sobrepoblación. Te agradezco muchísimo. Vamos adelante más a hablar sobre el CONAP como presidente que eres tú de eso. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. No, gracias a ti, Ernesto. Gracias a Canal 21 por este espacio y estamos abiertos para platicar con la población salvadoreña. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero hoy en radio y también, por supuesto, tenemos programa especial con los protagonistas. Gracias. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.